continuar con la lectura y necesito que alguien voluntariamente me ayude con después de lo que tengo subrayado para abajo. Mentira, después de acá. Bueno, entonces acá les acabo de explicar antes de que empiecen a leer. A lo que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida me permitan llegar, o sea, a lo que mi propia capacidad mental, la que yo tengo, ¿sí? Lo que la suerte me dio a mí, ojo que no es porque haya nacido, sino por lo que yo he vivido, etcétera, etcétera, y lo que me quede de tiempo de mi vida me permita llegar. Les decía, ¿no? Einstein puede estar descubriendo la relatividad, Tesla está descubriendo la electricidad, y listo, son avances muy grandes, pero pues al señor Descartes no le va a importar eso, simplemente le va a importar lo que él mismo, él, por sus propios medios, ojo que eso es lo que tiene que ver con que es la mayoría de edad en Kant, lo que por mis propios medios me permita llegar. Listo, ¿quién me ayuda a leer después de lo que tengo subrayado? Niños, que no tengan que escogerlos yo. A ver, señor, a ver, Elizabeth Ramírez, por favor, colabóreme con la lectura. Pues tales frutos ha recogido a ese método que aun cuando en el juicio que sobre mí mismo hago, procuro siempre inclinarme del lado de la desconfianza mejor que el de la presunción. Y aunque al mirar con ánimo filosófico las distintas acciones y empresas de los hombres, no hallo ni casi ninguna que no me parezca vana e inútil. Sin embargo, hasta ahí, Elizabeth, por favor. Dime qué entendiste de esta parte, de lo que tú acabas de leer. Dime, Elizabeth. Pues no sé qué se inclina, o sea, que es que no sé qué es presunción. Pero mira, ahí tú lo puedes completar con la palabra que está antes, presunción. Se da por el lado de la desconfianza y no por la presunción, o sea, como por la confianza, por el hecho de que crea que eso es verdad. Entonces mejor prefiere desconfiar antes de creer que es cierto, que es verdad. ¿Entiendes algo de lo que acabas de leer, de esas 5 o 6 líneas que tenemos ahí? Profe, la verdad no. Muy bien, muy bien. Ojo que mire que la lectura es sumamente sencilla, pero si leemos rápido, tú ibas a seguir de largo y no habías entendido. Dice, pues tales frutos ha recogido de ese método que aun cuando en el juicio sobre mí mismo hago, procuro siempre inclinarme del lado de la desconfianza mejor que de la presunción. Entonces, le ha ido también con ese método que él normalmente prefiere desconfiar antes que confiar, ¿sí? ¿De qué? Pues de los descubrimientos que está haciendo. Si yo le digo, usted es hombre, o si yo mismo digo, yo soy hombre, él dice, un momento, ¿qué me garantiza a mí que yo sea hombre? ¿Sí? Entonces él como que prefiere siempre poner en duda toda la verdad. ¿Sí? Y aunque al mirar con ánimo filosófico las distintas acciones y empresas que los hombres han de los hombres, no hallo casi ninguna que no me parezca vana e inútil. Entonces, cuando yo volteo a mirar y voy a mirar las matemáticas y voy a mirar la física y voy a mirar la química y voy a mirar los libros de texto de las demás personas que ya han existido antes, dice que casi todas les parece vana e inútil. ¿Debido a qué? Pues a esa desconfianza, que aquí es donde el señor Descartes nos empieza a manifestar su método. Parece que la desconfianza, la duda y la pregunta son esos puntos que le está dando a él para seguir un método. Entonces va a desconfiar de casi de todo. Mire, dice que no hay casi ninguna empresa de los hombres, piensen usted empresa de los hombres, todo conocimiento que el hombre ha hecho, las matemáticas, la física, la química, que no le parezca vana e inútil. No está diciendo que no sea verdadera, que a él, personalmente a él, no le parezca vana e inútil. Prefiere siempre en su método en el que él descubrió, siempre prefiere la desconfianza. Listo, vana inútil. Ahora sí, continúa Elizabeth.
Sin embargo, no deja de producir en mí una extremada satisfacción el progreso que pienso haber realizado y en la investigación de la verdad. Y concibo tales esperanzas para el porvenir, que si entre las ocupaciones que embargan a los hombres, puramente hombres, hay alguna que sea sólidamente buena e importante, me atrevo a creer que es la que yo he elegido pro mía. Listo. Mire, démonos cuenta todos niños que acá tenemos un 6, que es una nota al pie, vamos a buscarla. Dice que para entender esa partecita deberíamos dirigirnos a la sexta parte de este discurso. Esto para entender este porvenir. Sin embargo, pues vamos a tratar de entender esos 4 o 5 renglones que tenemos ahí. Dice que una extremada, bueno, que le produce una extremada satisfacción eso, poner en duda todo ese tipo de cosas que, de las que duda, los conocimientos que los hombres y mujeres han hecho anteriormente. Porque piensa que haber realizado una investigación de la verdad y concibe tales esperanzas para el porvenir, que eso lo vamos a mirar adelante. Que si entre las ocupaciones que embarcan a los hombres, puramente hombres, o sea, a las personas racionalmente racionales, valga la redundancia, hay alguna que sea sólidamente buena e importante, se atreve él a creer que no lo ha hecho porque otra persona se lo ha dicho, que no lo ha hecho porque hay un libro completo que hable sobre la libertad, sobre el amor, sobre la fe, sino lo hace porque él mismo, después de un razonamiento propio, ha concluido que esa es, ¿sí? Entonces la elige por sí misma. Volvemos al tema de la mayoría, no espera que el pastor le diga, léase la Biblia, que la Biblia encuentra la verdad, sino que él mismo, después de analizar la Biblia, la Torá, el gran libro de las verdades budistas, se queda con esta o con esta otra. Gracias, Elizabeth, por tu lectura. Daniel Moreno, te escucho acá, en este segundo párrafo. Listo, profe. Puede ser, no obstante, Sigue. no obstante que me engañe. ¿Y acaso lo que me parece oro puro y diamante fino no sea sino un poco de cobre y vidrio? Sé cuán expuestos estamos a equivocarnos cuando de nosotros mismos se trata y cuán sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos que se pronuncian en nuestro favor. Pero me Hasta ahí, gustaría Daniel, dar a hasta ahí está a favor. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué nos dijo? ¿Qué entiendes tú de este párrafito pequeño? que, o sea, como que a veces no todo puede ser lo que uno pensaba que era, así como hasta una persona que uno piensa que uno puede conocer, no es lo que en realidad es. Exactamente. Puede ser que él, con ese método que acaba de descubrir, se termine engañando y que las verdades que él cree que ya es la verdad revelada puede ser un engaño, puede ser una fantasía, puede ser una quimera. Y aparte también va a mencionar el tema de los amigos, o sea, el tema de la otra persona que me juzga. Pues qué tan sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos que se pronuncian a nuestro favor, ¿no? Entonces piense usted, les voy a colocar el ejemplo, que a usted se le ocurre una idea de negocio. Voy a vender café. Y entonces, bueno, sí, chévere, voy a montarlo en tal punto. Y entonces su amigo dice, fue madre, pero la montó en el centro comercial más solo. Pero ¿con qué ánimo le voy a decir a mi amigo que recién está empezando su negocio, que le metió los ahorros de su vida a ese negocio, a decirle, oiga, hermano, la embarró? Pues oye, no, acá le va bien, sí, ojalá le vaya bien, no, haga el trabajo bien. Aunque por dentro mismo uno esté diciendo, no, este manda en barroacó. Entonces también él dice que debemos ser precavidos con los juicios de los demás porque no sabemos qué tan fiables son de ellos. Muy bien, sigue leyendo, por favor. Listo. Pero me gustaría dar a conocer en el presente discurso los caminos que he seguido y representa en los mi vida y Sigue, sigue. representarlos en mi vida, creo. Como en un cuadro. Como en un cuadro para que cada cual pueda formar su juicio, y así tomando luego conocimiento por el rumor público de las opiniones emitidas, sea este un nuevo medio de instruirme que añadiré a los acostumbro emplear. Listo. ¿Qué dijo ahí entonces?
Profe, pues para mí lo que ahí está diciendo es como que no hay que como, o sea, que hay que hacer como uno mismo sus propias, sí, como, o sea, en mí mismo, en mi vida, crear mis propios conceptos yo y mis propias ideas, lo que yo pienso y hacer lo que yo creo que debo hacer. Bien, eso es como una idea que viene antes, pero acá dice, pero me gustaría dar a conocer en este presente discurso los caminos que he seguido y, que representan y representarlo en mi vida como en un cuadro, para que cada cual pueda formar su juicio. Entonces, él dice, lo que yo les dije al comienzo, este es un discurso, y en este discurso yo voy a mencionarles cuál fue el camino, cuáles fueron las pautas que yo seguí, y usted, señor lector, haga por favor su propio juicio y tomando luego el conocimiento para rumor público de las opiniones emitidas, se hace un nuevo medio de instruir. Entonces, sea este método un nuevo medio para aprender. No es el aprendizaje, no es el conocimiento como tal, es un medio para conocer, no es el conocimiento. ¿Listo? Que él mismo incluso va a añadir después en su manera de conocer o en su manera de ser para conocer nuevas cosas. ¿Listo? Entonces, esto que acaba de hacer es un mero método que me puede servir a mí, que le puede servir a usted, ¿sí? Que estoy dispuesto a que el resto de la opinión pública me señale, me diga que bueno, me diga que malo, ¿sí? Para completarlo. Pero que esto es un nuevo medio de conocimiento, no es el conocimiento en sí mismo. Gracias, Daniel Moreno. Vamos a escuchar a Gabriela Forero desde acá, mi propósito. Ok, profe, primero que todo, pues Laura Morales está en sala de espera. Laura Morales, ¿qué, mi amor? Está en sala de espera. A ver, miramos, sí, señora. Laura y Carolina. Ya, listo. Dale, Forero. Mi propósito, pues, no es el de enseñar aquí el método que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, sino solo exponer el modo como he procurado conducir la mía. Los que se meten a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a quienes los dan, y son muy censurables si faltan en la cosa más mínima. ¿Listo? ¿Qué acaba de decir ahí? Ahí, hasta ahí, ¿qué acaba de decir? ¿Puedes subirle un poquito? Espérame, ya. Ah, pero me pasé mucho. Hasta ahí, es que no sé si logramos. Bueno, sí, entonces, sí, bueno, pues lo que quiere decir es que a pesar de que nos enseña el método, cada uno tiene que seguir, cada uno tiene que conseguir su propia razón, ¿no entiendes? Por sus propias como, formas, uno tiene que encontrar la mayoría, ¿no? Y cuestionarse uno mismo para poder encontrar su camino y así poder dar lo que en algunos casos siempre rechazan. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. si rechazan en algunos lados por demostrar que no es malo, sino que es justificable para poder realizar cualquier cosa. Y tendrás un poquito al final, pero al comienzo empezaste diciendo muy bien. Lo que está buscando es esa mayoría, dice, mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual ha de seguir para elegir la razón, sino solamente es poner un modo como yo mismo, como yo solo he procurado. ¿Sí? No le estoy diciendo a todo el mundo, mire, de ahora en adelante usted tiene que pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque eso sería volver a convertir a la población en menores de edad. No, dice, no. Yo simplemente lo que voy a pronunciar es la manera como yo, René Descartes, encontró ese camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pero uno, no quiero que los otros sean menores de edad, sino que yo quiero que ellos también traten de buscar su propio camino. Y segundo, pues porque de pronto me equivoco. De pronto cometo algún error y dice acá que entonces que esas personas que se meten a dar preceptos deben estimarse más hábiles y él no se cree más hábil, no se cree más inteligente que los otros, no, simplemente es un humano igual que los otros, ya nos habló del sentido común. Y aparte, pues que si se meten de doctos, de decir yo sé la verdad y se la voy a demostrar, pues que son muy censurables, ¿sí?
Eso es lo que pasa con la figura del presidente o con las figuras públicas. Todos los seres humanos cometemos errores, todos nos emborrachamos, todos nos peleamos con nuestras esposas, pero si yo soy una figura pública y estoy peleando con mi esposa en el centro comercial, pues todo el mundo me va a tomar fotos y me va a decir allá, el protagonista de novela, el presidente, el alcalde, el médico, el reconocido actor, no sé qué, se estaba dando en la jeta con la mujer. El hecho no es darse en la jeta con la mujer, el hecho es que usted se creía importante o que usted era importante. Entonces está salvaguardando de esa crítica. Sigue, señorita. Porero. Ah, ya, aquí estoy. Pero como yo no propongo este escrito, sino a modo de la historia, si preferís, de fábula, en la que entre ejemplos que podían imitarse, irán caso otros también, que con razón no serán seguidos. Espero que tendrá utilidad para algunos, sin ser nocivo para nadie, y que todo el mundo agradecerá mi franqueza. Muy bien. Que hay muchos otros ejemplos, que hay otras personas que él cree que también han hecho lo mismo, que no lo tome como verdad, si quiere tómelo como una historia en la cual deja usted una moraleja. Esto es una fábula, ¿no? Una fábula es una historia fantástica que al final hay una moraleja. Si quiere tómelo así para que no crea que yo tengo la verdad y sobre todo para que usted, señora Iglesia, no me salga a matar después de que yo le diga que Dios no existe. Podrán imitarse también y en el caso de otros también que con razón no serán seguidos. Habrán otros ejemplos de otras personas que hicieron otros intentos, pero que por alguna razón no deben ser seguidos. Listo, espero que tendrán utilidad para algunos sin ser nocivo para otros. Es decir, que si a fulanito le sirve, me encantaría, pero sobre todo que a sultanito no le vaya a hacer daño. ¿Sí? O sea, que sea un método tan justo que si una persona lo sigue y la otra persona no lo sigue, pues no tenga desventaja ni ventaja el uno o el otro. Muy bien, señorita Forero. Vamos a ver otra persona que me va a colaborar con la lectura. Tenemos por aquí al señor Juan Diego Nova. Señor. Esa parte que te subrayé. Desde mi niñez fui criado en el estudio de letras y como me aseguraban por medio de ellas que se podía adquirir un consentimiento seguro de todo cuanto es útil para la vida. Sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas, pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de decirnos el doctor Descartes? Pues él dice que, o sea, desde el comienzo, desde que era niño, pues lo criaron con la educación, con leer y ese tema. Y que pues le enseñaban que eso también era muy útil para la vida y pues que lo iba a usar todo el tiempo. Pero él cuando terminó, cuando conoció cómo el mundo real, cambió su opinión o algo así. Sí, más o menos es lo que, grosso modo, tienes que aprender a leer. No tienes que aprender a leer, tú sabes leer, solamente que practica más la lectura porque para ese tipo de lecturas filosóficas, leer adecuadamente con los signos de puntuación bien va a ser sumamente importante para entender la idea. Lo que tú decías, Nova, dice él que cuando era pequeño le dijeron, mi hijo, si usted quiere ser alguien en la vida, tiene que ir al colegio. ¿Sí? Eso significa el estudio de las letras. El conocimiento está en los libros, mi hijo. Yo no les debo dejar riqueza, yo no les voy a dejar casa, yo solamente le dejo la educación. Le dijeron a Descartes. Y Descartes se creyó el cuento. Entonces él iba al colegio, o sea, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Pues seguramente no era colegio todavía. Él iba al colegio y sentía ganas de aprender todo lo que él creía que era útil en la vida. Entonces las matemáticas son útiles, aprendamos las matemáticas, la física es útil, aprendamos la física, la filosofía es útil, aprendamos la filosofía. Y así se la pasó, con ese deseo grande de aprender. Pero cuando él terminó, venga, pongámoslo así, el bachillerato, cuando se graduó de 11,
Y en ese terminar 11 tiene que entrar a la universidad y se dio cuenta que había un mundo más grande y más complejo. Parece que cambió de opinión. O sea, una vez terminados estos estudios básicos de aprender eso, que la matemática es importante, porque el conocimiento es importante, porque la educación es importante, vaya al colegio mi hijo y sea mejor que nosotros, y apenas terminó se dijo, oiga, no he hecho nada con mi vida. Parece que la embarré totalmente. Siga leyendo, por favor, señor. Em, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia. Hasta Y ahí, ¿qué sin pasó? embargo, Hasta ahí, esa ignorancia. ¿Qué acaba de decirnos? eh, pues, espere, eh, pues ya, o sea, ya como había acabado, él no, como que ya no sabía qué hacer, no sé bien, y Sí. pues, o sea, no sabía bien qué hacer no sabía bien qué hacer, y pues, es que no sé bien cómo decirlo. ¿Qué? O sea, que sentía que pues, como no sabía nada que hacer y que no había conseguido provecho de de lo que había aprendido. Ah, bien, ya tú acabas de decir algo. Parece que todo eso que él había aprendido no solamente no le generaba provecho, sino que al mismo tiempo le mostraba un montón de dudas y errores. Es decir, entonces él veía las matemáticas que le decía que los números eran exactos y que las matemáticas como que era la disciplina más exacta del mundo, pero si él quería demostrar la existencia de Dios por la matemática, nunca lo podría hacer. Entonces la disciplina más exacta y más completa del planeta Tierra, que es la matemática, no le podría dar una solución sobre otra de las cosas más importantes que tiene el ser humano, que es la creencia divina. ¿Sí? Entonces, procuraba instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia. Entonces se daba cuenta que en lugar de llenarse de conocimiento como le habían prometido los papás en el colegio, por el contrario, se daba cuenta que estaba en un completo mar de ignorancia, que no sabía absolutamente nada del mundo. ¿Listo? Sigue leyendo, porfa. Y sin embargo, estaba en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Conocía además a los juicios que se hacían en mi persona y no veía que se estimase en menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinados a ocupar los puestos que dejarán vacantes a nuestros maestros. Hasta ahí. Vacantes. Hasta ahí, bueno, dice que no estaba estudiando en cualquier colegio, o sea, que no era que hubiera nacido en el barrio Suba Rincón y le hubiera tocado una educación pésima. No, al contrario, estaba, pensemos, cerca del colegio de La Salle o el gimnasio moderno y estaba estudiando allá, donde había muchos doctos, muchos profesores muy conocedores del tema, pero que sin embargo eso como que no le brindaba absolutamente nada de seguridad para el conocimiento propio que él quería sacar, ¿no? Estaba la escuela tú, donde empezaba yo que debían haber, y obviamente pues esos profesores de esas escuelas, de esos colegios, se supone que eran las personas más sabias. Ojo, si es que los hay sobre en algún lugar de la Tierra, ya en ese momento Descartes nos está diciendo que esa sabiduría, que esa inteligencia, ¿sí? Que muy mal ganada la tenemos nosotros los docentes, espero que todavía no piensen en eso, no, es que como es profesor debe saber pura y física. Eso no es verdad, por ser profesor uno no lo hace más sabio. Que uno haya leído libros o que uno sepa de un tema en particular, pero no lo hace sabio para nada.
Entonces había aprendido todo lo que los demás habían aprendido, aparte se puso de por allá de chismoso a leer cosas que no eran necesariamente para la carrera o para el estudio que él estaba haciendo, y aparte de eso se dio cuenta que él estaba a la par que sus compañeros, que con sus condiscípulos, algunos de los cuales ya eran estimados tan inteligentes, así entre comillas, que iban a reemplazar a los profesores que le enseñaban clase a él. Y él decía, me comparo yo con ellos, que son esos el típico ñoño que entrega la tarea de siempre, primera, Capitán América, pero no, eran exactamente igual. No tenía uno más que el otro. ¿Listo? Continúa esa partecita, por favor. Por último, me parecía nuestro siglo tan florescente y fértil en buenos ingenios como haya sido cualquiera de los procedentes. Por tanto, digo, por todo lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente. ¿Qué nos dijo ahí? Señor, ¿Qué entiendes? pues yo entiendo que ya como que con el conocimiento que tenía, con el conocimiento que había adquirido, pues él como que se tomaba la libertad de juzgar a los demás y pensaba que no había en el mundo una doctrina alguna como como la que le habían prometido anteriormente. Sí, claro, entonces los papás le dijeron, vaya, usted ya se vuelve más inteligente, vaya que usted con el colegio va a descubrir cosas que nosotros descubrimos. Acabo de terminar el colegio y se da cuenta que no, que no hay una materia que le diga, oiga, vamos a buscar si de pronto las matemáticas no, vamos a buscar si de pronto la teología o la religión, no, tampoco. Vamos a buscar si la filosofía tampoco. Pero entonces aparte nos está aclarando que él estaba en un siglo muy importante. Sabemos que estamos ubicados en el siglo XVIII, en el siglo de la luz, el Renacimiento, la Ilustración y demás, y que eso le permitía al señor Descartes juzgar. Recuerden lo que yo les hablaba de la Edad Media. En la Edad Media usted decía, eh, voy a pintar una mujer de una vez, salían a juzgarlo y lo quemaban allá en una hoguera porque usted era un hereje, una bruja, porque decía que pronto tomándose algo le curaba esa loquera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces estaba en un siglo, en un momento de la historia en donde él podía juzgar, donde veía que había tantas cosas por hacer y que le habían dicho que el colegio era la manera para hacer eso, que no encontró tal cosa. ¿Listo? Seguimos, señor Ferreira. No dejaba por eso de estimar en muchos los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía que en las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos, que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan y que leídas con discreción ayudan a formar el juicio. Que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos que los han compuesto. Y hasta con una conversación estudiada, una conversación estudiada que los han compuesto y perdón, que la conversación estudiada en la que no nos descubren sino los más selectos de sus pensamientos. Que la elocución posee fuerzas y bellezas incomparables, que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan, que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones que pueden ser que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres, que los cientos que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud, todas muy útiles, que las teologías enseñan a ganar el cielo, que la filosofía proporciona medios para hablar con verosimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los menos sabios, que la jurisprudencia, la medicina y demás ciencias honran y enriquecen a quienes las cultivan. Y por último, que es bien haberlas recorrido todas, aún las
más supersticiosas y las más falsas para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. Listo, Ferreira, dígame. ¿Qué entendió ese parrafito algo largo? Que muchas de las cosas que leía, muchas de las lenguas que aprende, traen mucha inteligencia y para eso, por eso es necesario aprenderlas, porque muchos de esos libros te dan muchos conocimientos como filosóficos o la virtud, o son más útiles como la teología, como él hablaba. Ujú. Sí, Eso, profe. ok. Entonces lo que hizo en el párrafo fue decir, ojo, yo estoy dudando de muchas cosas, yo acabo de poner, de decir que fue más la ignorancia que descubrí que el conocimiento que aprendí. No estoy diciendo en ningún momento que todo este montón de ciencias que aparecen acá, de disciplinas, que va desde la fábula, la filosofía, el derecho, y por acá van a aparecer otro tipo de ciencias. Sí, recorridas todas, hasta las supersticiosas, o sea, hasta lo que hablan por allá de brujería, budismo y hasta cosas falsas, se dio cuenta que todas ellas tienen algo de valor, ¿sí? Las matemáticas, esa filosofía, esa química, esa religión, esa teología, ese budismo, ese espiritismo, etcétera, 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 les está reconociendo un valor, les está diciendo son importantes. Leer un libro es como hablar con un filósofo, un científico, un matemático de hace 100 años, de hace 200 años, ¿cierto? Pero, sin embargo, que es justo reconocer el valor de conocimiento que hay dentro de ellas, pero sin embargo, no hay que dejarse engañar al mismo tiempo. Pues lo que sucedió hace 100 años no necesariamente se debe repetir o debe ser la verdad hoy en día, que ese es el problema que tenemos con la educación, sobre todo la educación de nosotros, de estos países de Latinoamérica, que tenemos un modelo educativo que funcionó efectivamente en Europa hace, pensemos, algo barato, 50 años. Allá funcionó hace 50 años muy bien, pero que a nuestro contexto y en nuestra época pues ya no funciona en este modelo educativo, este no, el anterior que teníamos o el que hacen algunos profesores, pues no funciona ya. Ya no funciona porque las personas somos diferentes, porque el tiempo es diferente, porque ya no es necesario que me peguen con una regla en mis manos para que me quede quieto, porque ya se me valora el conocimiento que yo tengo antes de, porque ya no es solamente la memoria lo que importa, porque ya no solamente la inteligencia matemática la que va a determinar si yo soy bueno o malo estudiando. ¿Listo? Bueno, niños, ojo, tenemos entonces tenemos la primer parte. Listo, vamos a mirar acá en el índice a ver qué nos dice estas partes, porque eso es lo que les voy a dejar de tareita. Pues no de tareita, pero es que la filosofía se hace leyendo. Yo sé que es un poquito mamón, pero me tienen que tener leído para la siguiente clase. Paciencia, niños, paciencia, paciencia, paciencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo esto prefacio, 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 prefacio. Dios mío, es que la gente no lee porque ponen todo este tipo de cosas a lo hecho pecho. Listo. Primera parte, que fue lo que empezamos a leer ahorita, va de la 33 a la 40. O sea que tenemos cerca de 7 u 8 páginas. Leídas adecuadamente se van a tardar entre 10 minutos, exagerando, a 20 minutos. ¿Listo? Tenemos la segunda parte que va de la 41 a la 50, esos son 9 páginas más, o sea que tenemos 18 páginas. Me van a leer esas dos, la primera parte y la segunda parte. Tarea, leer hasta la página número 50 de este PDF. Porque si se encuentra otro PDF, seguramente la paginación le ha cambiado. De este PDF, primera parte y segunda parte, que va de la 33 a la 50. Si va a tener otro PDF, pues nada, le hace primera y segunda parte. ¿Listo? Y eso lo tienen leído para la siguiente clase, que es donde vamos a hacer la actividad. ¿Listo, niños? ¿Alguna duda? Inconveniente, problema.